llamo Manuel Gómez y voy a ser vuestro ponente en esta charla. En esta charla que he titulado La geología, bastión en la industria de los hidrocarburos. Pues la geología, desde mi humilde punto de vista, es evidentemente, digamos, el punto de partida para que la industria de los hidrocarburos funcione. Bien, lo segundo que hago por recomendaciones de la universidad siempre es un poco, Verónica y Jandri, es presentarme y explicaros un poco quién soy, qué estudié y a qué me dedico, ¿vale? Porque toda esa serie de detalles pues parecen importantes para que sepáis quién está al otro lado, esa voz que está al otro lado del micrófono, quién es. Alberto ya me conoce, pero bueno, para vosotros os diré, bueno, pues que desde el punto de vista de lo que es la vida universitaria aquí en España, pues yo hice ingeniero de minas, hice ingeniero de caminos, canales y puertos, y después saqué un doctorado en geología ambiental y en estructuras, y después, bueno, profesionalmente Verónica y Henry me muevo en dos sectores muy diferenciados. Por un lado imparto docencia, como podéis ver, en el ámbito universitario, porque la verdad es que me fascina, y después pues hago todo tipo de proyectos, todos aquellos proyectos que caen en mis manos y que pues uno sabe hacer de una forma decente, pues lo hago. Jaime, muy buenas tardes. Estoy empezando a presentarme, tienes derecho a micrófono, así que cuando quieras hablar, puedes hablar, ¿vale? Es importante porque Alberto ya lo conoce y además, yo lo digo siempre, da unos excelentes resultados. A mí lo que me gusta es que tengáis los ojos bien puestos en la presentación y los oídos muy atentos a todo lo que diga, porque así vosotros pues lo que vais a hacer es grabar esa información mucho mejor. Bueno, Alberto, Verónica, Jandri, no me voy a dilatar más y vamos a empezar a desmigrar un tema que Alberto conoce fenomenal porque lleva 4 semanas conmigo. Así que, si está hoy con nosotros, quiere decir que le ha debido de gustar porque está repitiendo plato, ¿vale? Bien, vamos a ver. He dividido el tema de lo que es la geología de los hidrocarburos o el bastión en la industria de los hidrocarburos en 4 temas. 4 temas que después amplío muchísimo más dentro de lo que es todo el tema o el módulo correspondiente a al máster de petróleo. Primero veremos un poco cuáles son los fundamentos de la geología a tener en cuenta para estos yacimientos de hidrocarburos. A partir de aquí lo que vamos a hacer es caracterizar estos yacimientos de hidrocarburos a partir de una serie de variables muy importantes, Verónica y Henry, y finalmente lo que vamos a ver son todos los nuevos temas de prospección que existen. Evidentemente, dentro del módulo, pues cada tema tienen que ser 60 hojas y uno no se puede exceder de ahí, y porque si yo pudiese, pues a lo mejor podría meter también casos prácticos de pozos, me gustaría meter también todo este tema nuevo de la nanotecnología. Alberto me conoce ya muy bien y me encantaría meter una referencia importante al origen inorgánico del petróleo, pero bueno, todas esas cosas después las voy comentando un poco, así que lo que vamos a hacer ahora es empezar a hablar de la base, de los fundamentos de la geología. Verónica, Jandri, ¿hasta aquí está todo claro cómo voy a ir funcionando? Sí, todo claro. Ah, perfecto, Jandri. ¿Es Jandri o Yandri? Que te escucha ahora. ¿Cómo se pronuncia? ¿Yandri o Jandri? Ya Andrés se pronuncia. ¿Jandri? Ah, Yandri, perfecto, Yandri. Pues mirad, Alberto, Verónica, Yandri, Alberto, esto te suena a ti mucho, pero ya sabéis, como siempre hago, a mí me gusta empezar todas mis clases, Verónica y Jandri, haciendo una introducción, ¿vale? ¿Por qué? Porque es interesante ir poniendo todos los cimientos al edificio para después poder tener una idea de dónde nos dirigimos, ¿vale? Entonces, no va a haber mejor inicio, evidentemente, para esta charla, que lo primero que podemos hacer es definir de un modo somero lo que son los hidrocarburos. Pues al fin y al cabo lo que nosotros vamos a intentar estudiar es la relación entre la geología y los yacimientos de hidrocarburos. Y bien, pues como tenéis en pantalla, y como yo creo que todo el mundo sabe, Alberto, pues los hidrocarburos lo que son básicamente son compuestos orgánicos que se forman a combinar pues esos átomos de hidrógeno con átomos de carbono, ¿vale? Pero bueno, siempre he llegado a este punto de la presentación, una vez definido un poco el concepto, a mí lo que me gusta que tengáis en cuenta siempre es la diferenciación que debe de hacer un ingeniero o aquella persona que trabaje en el sector de los hidrocarburos entre las dos variantes que existen. Es decir, cuando yo extraiga del interior de la Tierra estos hidrocarburos, Verónica o Handry, de forma gaseosa, pues le llamaré gas natural o comúnmente, como se dice en obra, gas.
Sin embargo, cuando los traiga en forma líquida, pues le voy a llamar petróleo. Luego, esta es la primera gran diferenciación que tenéis que hacer a los hidrocarburos, más allá de lo que es su definición técnica. ¿Por qué? Porque como bien sabe Alberto y como bien sabemos todos, hoy por hoy lo que es el tejido económico mundial se vertebra en gran medida con los precios de los hidrocarburos. De ahí la importancia tan importante que tienen los hidrocarburos y su explotación. ¿Vale? Bien. Dicho lo cual, otro punto importante que tenéis que tener en cuenta, y siempre me gusta, y además Alberto lo tendrá muy reciente, es que todas las ciencias, Alberto, Verónica y Jandri, uno no solo debe de estudiarlas en un momento concreto de la historia, porque para tener una amplitud mayor de todos los conceptos de esa ciencia en cuestión, lo que tiene que ir viendo uno es siempre un poco cómo se ha ido dilatando desde el tiempo, ¿vale? Por eso, en la diapositiva que tenéis ahora mismo en pantalla, a mí siempre me gusta resaltar algo muy importante, porque la inmensa mayoría de las personas piensan lo contrario, y es que los hidrocarburos forman parte de lo que es la sociedad humana pues desde tiempos muy antiguos. Es decir, los egipcios, los indígenas americanos o los fenicios, por ejemplo, entre otros, ya han usado durante muchísimo tiempo aplicaciones de estos hidrocarburos en su día a día, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros vamos, no me puedo poner a hablar del estado del arte desde el punto de vista de las culturas para explicaroslo todo, pero que lo sepáis. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se van transmitiendo los conceptos de las aplicaciones que tienen estos hidrocarburos hasta que llega aproximadamente, como tenéis aquí en pantalla, en el siglo más o menos XIX, cuando se utiliza el primer método geológico, Verónica y Jandri, para lo que es localizar o determinar en un lugar exacto de la corteza terrestre dónde se encuentran estos hidrocarburos. Y este método indicaba de una manera somera, Verónica y Jandri, que unas curvaturas convexas del interior de la Tierra que tenéis en pantalla, que se llaman anticlinales, eran un lugar muy favorable para la acumulación de estos hidrocarburos. Y por otro lado, el otro punto importante de esta diapositiva es que, aparte de que los hidrocarburos se encuentren retenidos con mayor facilidad en estas estructuras que les llamamos anticlinales, es el origen propio de los hidrocarburos desde el punto de vista de la materia. Y la infinidad de estudios que podéis encontrar ahora mismo en Internet, en YouTube, en muchos documentales o en libros de grandes autores, es que los hidrocarburos se formaron a partir de materia orgánica. Evidentemente, a partir de un proceso que se llama la fotosíntesis y que fueron enterradas a gran profundidad. Dicho lo cual, a mí me gusta siempre mencionar, y aquí lo tengo que hacer un poco de pasada, y Alberto lo sabe muy bien, que existen otras teorías, aparte de esta, fuera de la ciencia ortodoxa, que señalan que los hidrocarburos podrían tener un origen magmático. Pero eso lo vamos a dejar ahí. Tal y como le dije a Alberto en su día y a sus compañeros, es algo que uno tiene que investigar por su lado. Y cuando tiene suficiente información, pues ya cada uno saca su opinión en concreto. Alberto, Verónica y Handy, si queréis mi opinión en concreto, los estudios que apuntan a que los hidrocarburos pueden ser formados a partir del magma del interior de la Tierra, que lo llevaron a cabo muchos científicos rusos, para mí tienen mucha validez. Pero es solo una opinión personal de la persona que se encuentra al otro lado del micrófono, ¿vale? Bien. Entonces, a continuación, ¿cuál es la de...? Vale. Entonces ahora, Alberto y Jandri, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? Me gusta hacer esto mucho, ¿eh? Verónica y Jandri, me gusta mucho que cuando llega un momento de una diapositiva es ¿qué nos deberíamos de preguntar? Bueno, pues ahora lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, Manuel, ¿qué narices es esto de la geología de los hidrocarburos? Pues mirar, porque es muy sencillo. La geología de los hidrocarburos, Verónica, la geología de los hidrocarburos, Jandri, es simplemente utilizar todos los conceptos que están plasmados en la geología para dos cosas importantes: explorar y explotar los yacimientos de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque la geología, en resumen, lo que nos va a proporcionar a nosotros son, pues por ejemplo, datos de litología, porosidad de las rocas, contenidos de fluidos. Esto va a ser muy importante porque tener en cuenta que los yacimientos de hidrocarburos son fluidos, digamos que están vivos. Bueno, pues eso es lo que nos va a posibilitar la geología. Lo que nos va a hacer, evidentemente, es
facilitar el encontrar y facilitar el explotar los yacimientos de hidrocarburos. Señorita, caballeros, ¿hasta aquí alguna cuestión? Me silencio porque tampoco quisiera hablar muy rápido, porque tengo tendencia a hablar rápido y además siempre os pregunto que si hablo muy rápido. Alberto, Verónica, Yadri, ¿alguna cuestión? Vale. Verónica y Yadri, a mí me gusta mucho porque Alberto ya me conoce, que mis clases, más allá de todos los puntos técnicos que hay que resaltar, porque al fin y al cabo estamos en un nivel máster y entiendo que muchos vais a trabajar como ingenieros o afines a ingenieros, a mí me gusta siempre dar el lado práctico. Porque al fin y al cabo cuando uno trabaja le interesa la teoría, porque es muy interesante, pero interesa el color práctico de las cosas. Y yo con este módulo lo que trato siempre es de dar un color práctico, de que la gente tenga conceptos prácticos, ¿vale? Bien. Mirad. Estamos en la diapositiva número 6. Fijaros, en la diapositiva número 6 lo que he hecho ha sido distribuir una serie de fotografías. Esta serie de fotografías que tenéis dispuestas dentro de esta diapositiva en cuestión, lo que nos hablan visualmente es que los hidrocarburos, ¿vale? Tienen manifestaciones en la naturaleza desde el punto de vista superficial. Es decir, que nosotros en superficie podemos encontrar, evidentemente, manifestaciones de los hidrocarburos. Tenemos dos grupos básicos, ¿vale? Tenemos un grupo que le vamos a llamar, digamos, manifestaciones directas y otras manifestaciones indirectas. Evidentemente, las manifestaciones indirectas tienen un cariz, digamos, más oculto, más misterioso, porque puede que nos digan que haya hidrocarburos o puede que no. Pero, por ejemplo, si nos ceñimos, Verónica y Jandri, a las tres primeras diapositivas que tenéis en pantalla, pues ahí lo que vemos son manifestaciones directas, es decir, son pruebas patentes de que hay hidrocarburos. No hay vista, no se puede mirar de otra manera. Ahí hay hidrocarburos, porque las manifestaciones directas son originadas por la aparición de los mismos en afloramientos, ¿vale? Y entre ellos, pues tenemos lo típico que conoce todo el mundo, tenemos emanaciones naturales, que por ejemplo, esto es el típico pozo de petróleo que todo el mundo tenemos de las películas americanas del oeste. Después tenemos lagos de asfalto, que son estas emanaciones naturales, pero que se encuentran asociadas a materiales donde hay un poco de agua. Después tenemos volcanes de lodo o los más frecuentes de todos, que tenemos los típicos escapes de gas. Son muy frecuentes y Alberto lo conoce muy bien porque fluye muy bien por todo lo que son los estratos. Pues bueno, tenemos una serie de manifestaciones de los hidrocarburos en la naturaleza, en superficie, y las primeras son las directas, es decir, las que vemos. La que vas por el campo y dices, aquí hay un hidrocarburo. Que veas tú que hay una manifestación directa en superficie de un hidrocarburo de gas o en este caso de crudo, no te va a decir evidentemente el volumen de crudo o el volumen de gas que tienes en el interior, pero ya te está diciendo que abajo hay algo, que a lo mejor puede que no te interese explotarlo o puede que te interese explotarlo. Y las otras, las que tenéis abajo, pues son las indirectas y son, digamos, como manifestaciones de hidrocarburos, ¿vale? Importante, pero sin que sean visibles van a aparecer sustancias como por ejemplo algaritas, yeso pulverulento o ácido sulfúrico, que Alberto lo conoce muy bien en Venezuela, y lo que nos van a decir estas sustancias, Jandri y Verónica, es que posiblemente en el interior de la Tierra haya un depósito de hidrocarburos. Pero no quiere decir que lo haya taxativamente. No, no. Lo que abre es el abanico de posibilidades que puede que haya, ¿vale? Eso es un concepto importante. Y en la siguiente diapositiva, porque claro, ya después de tanto tiempo, todo esto ya rula de memoria por mi cabeza muy bien, pues lo que tenemos son lo que casi todo el mundo conoce. Es decir, lo que es las manifestaciones de los hidrocarburos desde un punto de vista subterráneo. Y ahí tenemos como tres conceptos que van ligados íntegramente uno a otro, pero que se entienden muy bien con el siguiente ejemplo que voy a decir. Es decir, las provincias, los campos y los yacimientos, lo que es abrir como el zoom en una zona geológica para ir interconectando. Bien, ¿qué es un yacimiento? Pues lo tenéis en pantalla. Son acumulaciones de hidrocarburos entre los mismos límites de profundidad y presiones, y eso genera la misma composición, perdonad.
y da un yacimiento. Si yo lo que hago ahora es hablar de campos, lo que hablo son de diferentes yacimientos, pero que están conectados por una condición geológica. Y si lo que hablo finalmente es de provincias, lo que digo es que son varios campos localizados en una misma región geológica. Pues al fin y al cabo, todos son yacimientos, pero es como si yo fuese abriendo un zoom dentro de los estratos, fuera ampliando y fuera interconectando zonas. ¿Vale? Bien, hasta aquí, Alberto, Verónica y Jandri, hemos visto ¿qué es la geología de los hidrocarburos? ¿Qué son los hidrocarburos y por qué narices los estudiamos? Por su importancia económica. Hemos visto las manifestaciones que hay superficiales y hemos visto las manifestaciones que hay subterráneas. Y finalmente lo que vamos a ver son los tipos de rocas y el proceso de la migración, los 4 puntos más relevantes de este primer epígrafe de la charla. Hasta aquí, Verónica o Jandri, o por supuesto, Alberto, ¿alguna pregunta que queráis hacer? No, para mí está bastante bien. Podéis ver a Ojani y preguntar lo que queráis. No, para mí está bastante bien. Vas hilando mucho los conceptos, ¿verdad, Alberto? Ya. Sí, por supuesto. Ya con la primera explicación es mucho lo que he aprendido. Sí, por supuesto. Ya te van Con la con... primera explicación es mucho lo que he aprendido. La verdad es que, fíjate, yo nunca lo había pensado, Alberto, pero la verdad es que sería muy recomendable que todas estas charlas que después doy resumidas de todos los módulos que doy y los másteres que doy, sería muy interesante, ¿no? Que se apuntaran otra vez todos los alumnos porque son gratuitas y es como un resumen compacto de todo lo importante, ¿no? Teníamos que haber avisado a la gente por los grupos, pero bueno, no caí, la verdad. Pero para las próximas ediciones voy a hacer que la gente venga también, porque es que con esto ya te vas con una idea fenomenal. Vale. Bien, Verónica, Jandri, nos queda la parte importante. Bueno, siguiente diapositiva, disculparme. Ahora lo que vamos a ver es conceptos. Mirar, Verónica, roca generadora, concepto de migración, roca almacén y roca sello. Esto es el vadecumen de los hidrocarburos, ¿vale? O sea, aquí está la esencia propia de entender un yacimiento de hidrocarburos, más allá de todas las variables, evidentemente, de presión, temperatura, porosidad y demás, que después se puedan medir. Pero me refiero, entender el concepto de roca generadora, migración, roca almacén y roca sello es entender el concepto de cómo un yacimiento de hidrocarburos se mueve por el interior de los estratos de la Tierra. Ah, Verónica dice, el término de provincias es nuevo para quien no se maneja. Pues mira, Verónica, el término de provincias lo usé porque tuve en uno de los primeros máster muchos alumnos mexicanos y ellos usaban provincias y entonces como sé que siempre tenemos muchos alumnos del otro lado del charco, sobreentendí que por Sudamérica usáis mucho el término de provincia, entonces por eso lo acuñé. Hay otros autores que le llaman comarcas o le llaman zonas límites, pero bueno, al fin y al cabo una provincia es un conjunto de yacimientos que están todos interconectados, ¿vale? Con una condición. ¿Entendiste el concepto? Sí, yo creo que sí. Sí. Pues mira, Verónica, Alberto, Jandri, para terminar este primer epígrafe del tema Fundamentos de Geología, vamos a tocar estas rocas importantes y a entender. Bien, primero lo que tenéis que tener en cuenta es que los hidrocarburos, digamos que crecen, metafóricamente, en unas zonas que se llaman rocas generadoras, rocas madres, o cada uno le puede acuñar el nombre que en su zona evidentemente entienda mucho mejor. ¿Vale? Muy buenas tardes, Juan, que veo que andas saliendo porque estás con el móvil. Mirad, Verónica, Jandri, lo primero que tenéis que tener en cuenta, y lo tenéis muy bien en el dibujito en pantalla, ¿qué son las rocas generadoras? Pues mirad, las rocas generadoras son básicamente desde el punto de la teoría, digamos, aceptada, desde el punto de la teoría aceptada de que los hidrocarburos se forman a partir de la materia orgánica, pues son básicamente rocas sedimentarias con un elevado contenido de materia orgánica, ¿vale? Y el contenido evidente de materia orgánica pues puede oscilar entre 1, 3, 4 o 5%, hasta algunos casos que llega al 20 o 25%. Y a partir de aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que los hidrocarburos algunas veces pueden quedarse en la roca generadora y la roca generadora va a ser aparte de roca generadora o roca madre, roca almacén, a veces, pero en la mayoría de las veces no se va a quedar y entonces a
aparece el concepto de la migración. Porque la migración es un concepto muy importante en los hidrocarburos, porque la migración habla de cómo esos fluidos, esos fluidos al fin y al cabo, líquidos y gases, se van moviendo, se van meneando por el interior de la Tierra. Y entonces, ¿qué se entiende por migración? Pues muy fácil. Juan, pues muy fácil. Verónica, Handry, Alberto y... Juan es que ha entrado 2 veces. No, es que está aquí, que se salió. Pues mirar. Verónica, Handy, el concepto de migración es muy fácil. Es el movimiento de los hidrocarburos por el interior de la Tierra. Eso es, en síntesis, es el movimiento de los hidrocarburos por los estratos. Evidentemente, si os recordáis, os transportáis al principio de la presentación, cuando hablaba que había que diferenciar entre 2 hidrocarburos, entre comillas, petróleo, crudo y gas, evidentemente todo lo que sea el gas se va a mover mucho mejor por el interior de la Tierra que el petróleo. Por eso después, cuando veamos los métodos de prospección, por ejemplo, los geoquímicos, nos daremos cuenta que evidentemente los hidrocarburos ligeros pues son un índice muy interesante para poder encontrar en el interior de la Tierra posibles yacimientos de hidrocarburos. Y por último, para terminar este epígrafe, chicos, pues lo que tenemos que hablar es de las rocas almacenadoras. ¿Qué son esas rocas almacenadoras, Verónica y Handry? Pues mira, son aquellas rocas que, como su nombre dice, son capaces de almacenar hidrocarburos. Normalmente, en la mayoría de los casos, suelen tener una extensión desde un punto de vista geográfico mayor que los propios yacimientos y podemos decir que las areniscas yo las pondría como las mejores o las que más se dan a nivel mundial como rocas almacenadoras, ¿vale? Pero claro, tú me podríais preguntar ahora mismo, bien, Manuel, el petróleo, el gas, viene de la materia orgánica, se ha enterrado en el interior de la Tierra, presión y temperatura, se generó por la fotosíntesis, entonces a esas rocas las llamamos generadoras, después se mueve por un proceso que me estás contando que se llama la migración, por una serie de gradientes de temperatura y presiones en la corteza terrestre, y después llega a unas rocas donde se almacenan, pero se almacenan en la roca, pero ¿cómo se quedan allí? Pues se quedan con el último concepto que vamos a ver en el tema, con las rocas sellos, porque para que los hidrocarburos se queden confinadas en estas rocas almacenadoras es necesario que los depósitos, las paredes de esos depósitos estén sellados de una manera muy efectiva. Así que digamos que las rocas sellos son aquellos tipos de roca que lo que hacen es de barrera al escape de los hidrocarburos. Y si me preguntarais cuáles son las rocas sello más características a nivel mundial, que hay otras evidentemente, pues yo diría o apuntaría a las lutitas. ¿Veis? Yo ya creo que os habéis quedado areniscas almacenadoras, lutitas sellos, concepto de migración, roca generadora, tipo de manifestaciones, por qué explotamos los hidrocarburos. Bueno, esto es el primer epígrafe, fundamentos de los hidrocarburos. A veces hablo rápido, porque me lo noto hasta yo, porque se me muerdo la lengua. ¿Alguna cuestión? Antes voy a hacer un pequeño receso, porque ahora vamos a pasar al segundo epígrafe, la caracterización. Alberto, Juan, Verónica, Handry, cualquier cuestión que queráis comentar, Rodolfo, Alberto, Juan, bueno, van entrando y saliendo, por lo que veo. Alguno tiene problemas de conexión. Yandri, Verónica, Alberto, Juan, ¿alguna cuestión que queráis preguntar hasta aquí? No, para mí está bien. Estoy Alberto, hoy estás hablando muy poco. No, para mí está bien. Estoy refrescando mucho de los conceptos. Perfecto. La verdad es que esto viene hasta mejor que leer el tema, que sí. Sí, correcto. No hay mejor manera que oír e ir viendo. Definitivamente la metodología es bastante buena. Sí. Mejor manera que oír e ir viendo. Definitivamente la metodología es bastante buena. Vale, sí, bien. Bueno, Verónica, Yandri, todo bien. Verónica, todo bien. Juan, por ahora no está hablando, pero le veo que ahí tiene un móvil al lado, luego estará a lo mejor con un móvil y como anda entrando y saliendo, pues tendrá dificultades de conexión. Bien. Verónica y Yandri, una vez que hemos entendido los fundamentos de la geología y hemos visto todas esas nociones importantes y sobre todo hemos visto el papel trascendental que tienen los hidrocarburos en la economía, que por eso se estudian, no por otra cosa, pues lo que vamos a ver o tratar de ver ahora es el segundo epígrafe.
cómo caracterizar un yacimiento de hidrocarburos. Bien, tened en cuenta una cosa importante. Con Alberto, además, yo creo que se acordará perfectamente. En todas mis clases siempre la daba de hora, hora y 10, porque, bueno, pues esas son las pautas que marca la universidad. Y quiero decir, todo esto lo veía en 4 horas, cuando en verdad, pues a lo mejor necesitaría 20 horas para verlo. Pues hoy lo que estoy haciendo es intentar, he hecho un trabajo de resumen para intentar tocar todos los puntos importantes. Si me salgo un poco de la hora no pasa nada, porque después digo que no me he dado cuenta y no pasa nada, ¿vale? Pero ten en cuenta que yo lo que trato aquí es de daros un extracto súper importante tocando todos los puntos importantes. Bien, segundo epígrafe, caracterización. Pues bien, lo primero, Verónica, Yandi, Juan, Alberto, tú ya lo sabes, que debemos preguntarnos entonces ahora es, bueno, ¿qué es eso de la caracterización de un yacimiento de hidrocarburos? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Bueno, pues esa es la pregunta de raíz y a partir de ahí empezamos a extender el tema. Bien, pues mirad, de un modo muy sintético, caracterizar o la caracterización de un yacimiento de hidrocarburos es básicamente establecer o generar o crear un modelo geológico y petrofísico del yacimiento. Un modelo en el cual va a haber una integración de información de muchas disciplinas. Geología, geofísica, petrofísica y evidentemente, como siempre recalco, de ingeniería. Pues eso es caracterizar un yacimiento de hidrocarburos, es crear un modelo integrado por información de la geología, de la geofísica, de la petrofísica y evidentemente de los parámetros de ingeniería tan importantes. ¿Vale? Eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta. Y lo segundo que tenéis que tener en cuenta es que la caracterización, digamos que va a tener como dos patas. Se va a hacer una caracterización estática y después se va a hacer una caracterización integrada. Y finalmente, he dicho una palabra mal. Dinámica. Primero vamos a hacer una caracterización estática, después vamos a hacer una caracterización dinámica, muy bien, se me ha ido la palabra, muchas gracias Alberto. Y después lo que vamos a hacer es integrarlo todo en algo que se llama caracterización integrada. ¿Vale? Voy a tratar de hablar de un modo muy conciso de cuáles son las pautas importantes de una, de cuáles son las pautas importantes de otra, y a partir de ahí del guiso llamado caracterización integrada. Vale. Bien. Vale, lo que tenéis que tener en cuenta es que para poder generar como ingenieros un modelo o como geólogos un modelo petrofísico y geológico de un yacimiento en cuestión, lo primero que tengo que hacer es tomar datos. Esto es tan fácil como el que quiere hacer un cocido en su casa o un guiso en su casa, primero tiene que ir al supermercado y coger muchos alimentos. Pues nosotros lo que vamos a hacer previamente a hacer la caracterización del yacimiento es recopilar información y a esto se le llama básicamente datos de partida para la caracterización. Vale. Bien, entonces, dicho lo cual, digamos que la etapa inicial de todo proceso de caracterización lo que se centra es en generar un modelo estático inicial, ¿vale? Y evidentemente, para que este modelo estático inicial, digamos, vaya marcando las pautas que nosotros queremos obtener, lo que tiene que estar es con un compendio de información. Y en él lo que vamos a meter son todos estos datos. Vamos a ir al supermercado de los datos y vamos a coger datos de carácter sísmico. Vamos a coger muestras de rocas. Vamos a coger registros geofísicos. Vamos a coger las tan importantes pruebas de variaciones de presión. Vamos a coger los datos de perforación de los pozos. Aunque bueno, dentro de los datos de perforación de los pozos, pues podríamos meter, cuando estemos en la dinámica, ya todo el tema de muestras de rocas y registros. Bueno, es decir, lo que vamos a coger son un montón de datos, vamos a estudiar todos estos datos y vamos a intentar ver cuáles son los nexos de unión que hay. Datos sísmicos, datos de perforación, de temperatura, muestras de roca, registros. Eso es lo primero que tenemos que hacer, coger todos esos datos. Y una vez que tenemos todos esos datos, evidentemente no los puede hacer uno con una libretilla yendo por el campo, sino se necesita pues trabajar en una empresa con una serie de inversiones en I+D potente o subcontratando las cosas a otras empresas y a partir de ahí recopilar todos los datos. Una vez que hemos recopilado todos estos datos, lo que vamos a empezar a hacer es básicamente la caracterización de los yacimientos. ¿Vale?
Entonces, la pregunta que os tendréis que hacer ahora, Alberto, Juan, Rodolfo, Verónica, Jandri, y se me corta aquí la presentación, y Jandri, acaba en Jandri, perdón. Pues la pregunta que os tenéis que hacer ahora, y visualmente queda muy bien explicada, es ¿cómo entonces se realiza una caracterización estática? Pues muy fácil, aunando todos los datos que os acabo de decir. Es decir, tendré que coger datos geofísicos, por ejemplo, hacer levantamientos geofísicos, especialmente de lo que hablé antes, la sísmica. Los métodos sísmicos dentro de la industria de los hidrocarburos son muy importantes. Para mí, lo que más preponderancia tiene. Después también datos geológicos, que los tenéis a la derecha. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues coger yo qué sé, sedimentos, variables estratigráficas, variables estructurales de la roca almacenadora, si estuviese en la roca generadora, pues de la roca generadora, y después también coger pues todos los datos de porosidad y geometría que se pueda, y después, como tenéis abajo, todos los datos petrofísicos, es decir, todos esos registros que nos van a permitir a nosotros definir las características geológicas y físicas de las rocas. Así como también, y eso es muy importante, para localizar las zonas que potencialmente se puedan explotar mejor, para fijar, por ejemplo, profundidades, por ejemplo, espesores, y, por ejemplo, también muy importante, para estimar desde el punto de vista lo que hay que desechar y para diferenciar entre petróleo y gas. ¿Vale? Muy importante. Entonces, yo, de modo resumido, diría que la esencia de la caracterización estática, ¿vale?, reside en conocer propiedades de las rocas generadoras o almacenadoras y de los fluidos del yacimiento. ¿Para qué? Para estimar las diferentes particularidades de la formación en concreto. Es decir, para tener datos concretos de porosidad, de permeabilidad, de fuerzas capilares y de todos esos datos tan importantes. ¿Vale? Es decir, tomo datos de partida. Una vez que tengo todos esos datos de partida, ahora empiezo a sacar conclusiones y a esas primeras conclusiones desde un punto de vista estático le llamo caracterización estática. Pero claro, no nos podemos quedar ahí, porque los yacimientos de hidrocarburos tienen vida. No es un yacimiento de cobre que está quieto. No, los yacimientos de hidrocarburos pues tienen vida. Van para la derecha, van para la izquierda. Es un ejemplo estúpido, pero queda muy bien entendido. Van para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo. Luego ahora lo que tratamos nosotros de buscar es una caracterización dinámica. Luego la pregunta que os deberíais de hacer, llegado a este punto, es ¿qué papel, digamos, desempeña o juega esta caracterización dinámica en todo este proceso de caracterización? Pues mirad, básicamente lo que va a hacer, o el papel que juega fundamental, es que lo que va a hacer es tomar los datos de la caracterización estática. Ahora bien, y siempre lo recalco, no se pueden comparar unas y otras, pues las dos tienen, digamos, sus desventajas y sus ventajas. Lo que se hay que hacer es buscar un punto de retroalimentación. ¿Por qué? Porque la caracterización dinámica lo que hace es coger datos de la estática, sacar pautas de comportamiento, ¿vale? Pero lo que va a hacer también es identificar y valorar distintos elementos que afectan a la explotación, ¿vale? Es decir, la caracterización dinámica, aparte de coger los datos de la estática para saber por dónde vamos, lo que va a buscar es medir variables de presión, temperatura o flujo, por ejemplo, en condiciones de explotación. De ahí su carácter dinámico, ¿vale? Importante, ¿vale? Esta puntualización, porque la dinámica pues ya se hace cuando las cosas están funcionando, pero claro, previamente debe de haber cogido datos de la estática para saber por dónde van los tiros. Bien, y ya para terminar pues este segundo epígrafe, pues decir entonces que la guinda final a este pastel de la caracterización la pone la caracterización integrada. Y la caracterización integrada lo que hace es aunar datos de la estática y de la dinámica. ¿Para qué? Pues fijaros, para constituir un modelo numérico de simulación que nos haga seleccionar los mejores escenarios, es decir, los escenarios más óptimos de explotación. Una vez que hemos cogido todo eso,
Ahora necesitamos también de la ayuda de grandes programas informáticos para hacer un buen modelo numérico de simulación y a partir de ahí intentar afinar muy bien el yacimiento para gastar lo menos posible en inversión y para sacar el mayor beneficio económico. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hoy me noto que voy un poquito más rápido, Alberto, tú que me conoces ya, porque claro, quiero tocar todos los puntos importantes de los 4 temas y a 15 minutos por tema, pues tengo que ir un poquito más rápido. Pero si veis que voy un poco más rápido, pararme, que tenéis micrófono. Bueno, me voy a parar aquí. Alberto, ¿alguna cuestión? No, está bien, profesor. Los conceptos están bastante claros. Yo pienso que, bueno, mis compañeros pues, están muy pendientes a toda la explicación, porque, claro, es a grandes rasgos. Eh, Obviamente, yo vi los módulos y es más en profundidad, pero me parece que está bastante bien. Yo pienso que la información está bastante clara. No tengo preguntas hasta el momento. Tenía por allí alguna duda, pero ya la corregí y ya está. No tengo preguntas. Tenía por allí alguna duda, pero ya la corregí. Vale. Rodolfo, Verónica, Yandy, comentarme ustedes, caballeros, señorita. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Os está pareciendo interesante? Comentarme, si estamos aquí, esto es una charla coloquio, es como si estuviésemos tranquilamente tomándonos pues una cerveza a los 1, 2, 3, 4, 5 personas en un bar, pero en vez de hablar de las cosas cotidianas, pues estamos hablando un poco de la geología de los hidrocarburos. Verónica ninguna, Handy todo claro. Rodolfo. Rodolfo pregunta, a ver. Rodolfo dice algo más específico sobre eso. No te entiendo qué quieres decir, Rodolfo. Rodolfo, yo te tuve en clase a ti, porque me suena a mí un Rodolfo Franklin. ¿Te tuve en clase, Rodolfo? Primero, te tuve en clase que me suena, ¿me quiere sonar mucho tu apellido? No, pues entonces tuve a alguien que se llama como tú. Y dos, ¿a qué te refieres con algo más específico sobre eso? ¿Qué es eso? Mientras dijo sobre la caracterización dinámica, ¿te refieres, Rodolfo? Me estás preguntando. Se refiere a la caracterización dinámica, ¿no? Sí, bueno, pues mira, es que llegasteis ahí justo. Pues mira, la caracterización dinámica, como dije antes, Rodolfo, digamos que es la segunda parte o la segunda pata de la caracterización. Y lo que hace básicamente es tomar datos, estos datos de partida, hemos ido al supermercado, hemos cogido todos los datos de partida, hemos hecho una caracterización estática. Bueno, pues esos datos de partida también los cogemos para saber por dónde vamos a ir con la caracterización dinámica. Y lo que repito siempre es que no es conveniente compararlas, pues cada una va por un lado. Pero dicho lo cual, lo que tienes que tener en cuenta es que la caracterización dinámica es el proceso por el cual se identifican y se valoran los distintos elementos que afectan a la explotación, llámese presión, temperatura y flujo. Y claro, las mediciones de estas variables que afectan a la explotación se realizan, valga la redundancia, bajo condiciones de explotación. De ahí su carácter dinámico. Ahí podemos encontrar muestras de rocas, podemos encontrar pruebas de variación de presión, registros geofísicos. Pues bueno, podemos encontrar un montón de variables típicas que se encuentran dentro del típico pozo a medir. Y todos esos aspectos, evidentemente, dentro del módulo,
pues en las clases lo desarmo mucho más y después en los temas que tenéis colgados a vuestra disposición en la plataforma, pues todavía mucho más. Veo que estás escribiendo, Rodolfo. Vale. Mirad, pues ahora lo que vamos a hacer es ver los dos últimos epígrafes del tema. Y son muy, muy importantes, ¿vale? Estos dos epígrafes nos van a hablar Alberto, Juan, Rodolfo, Verónica y Yandri de las prospecciones. De las prospecciones geofísicas y de las prospecciones geoquímicas. Evidentemente aquí, pues a lo mejor habría que introducir ya el tema de la nanotecnología, porque ya está ahí, está tocando a la puerta de los yacimientos, pero bueno, posiblemente en sucesivos módulos yo también iré recalcando más porque es un tema además muy interesante. Pero de momento aquí vamos a explicar la prospección geofísica, que es lo que siempre se ha hecho para descubrir yacimientos de hidrocarburos, y después los nuevos enfoques de las prospecciones geoquímicas que también aportan mucha información. Bien. Siguiente diapositiva. Vale, entonces, lo primero que, digamos, debéis de saber ahora es que básicamente una prospección geofísica lo que es un conjunto de técnicas, evidentemente físicas y geológicas, y evidentemente, como siempre digo, con un gran carácter matemático, que lo que hacen o están enfocadas a la exploración del subsuelo, ¿vale? Para buscar yacimientos de interés económico. Es decir, son técnicas para buscar yacimientos de interés económico. En este caso, ¿cuáles son los yacimientos de interés económico que nos interesan? Los yacimientos de hidrocarburos. Y evidentemente, dentro de la geofísica, nosotros seleccionaremos, digamos, unos métodos dentro de ella que son específicos para los hidrocarburos. También pueden usarse para otros materiales, pero estos son los que se van a usar para los hidrocarburos. Ah, e importante, como acabo de leer en pantalla, estos son procedimientos relativamente económicos. Son procedimientos relativamente económicos que nos entregan información relativamente buena. Ahora bien, y esto lo digo también muchas veces, muchos estudios de sísmica han vaticinado yacimientos de hidrocarburos en lugares concretos, por ejemplo, siendo la sísmica lo mejor de lo mejor dentro de las prospecciones, a mi gusto, pero después allí no había nada. Lo que quiero decir es que la prospección es un bastión importante porque nos entrega mucha información. Pero yo siempre recalco que hasta que no se hace el pozo y de verdad se ve lo que hay, el hidrocarburo digamos que está como enmascarado en un velo de misterio. Pero bueno, dicho lo cual, lo que os tenéis entonces ahora es que preguntar es, bueno, ¿qué buscan entonces estos métodos geofísicos en el contexto de los hidrocarburos? Pues como os he dicho antes, localizar las estructuras geológicas en las cuales se van a emplazar estos hidrocarburos. Evidentemente, siempre desde la óptica de la exploración y también muy importantes porque nos ayudan desde la perspectiva de fijar esas estrategias en los proyectos de ingeniería. ¿Vale? Bien, esto que voy a decir ahora me parece muy importante también, porque las cosas muy importantes ya las tengo muy grabaditas en la cabeza y posiblemente lo vaya repitiendo otras veces. Los estudios geofísicos, y va a raíz de lo que os acabo de decir, nunca pueden descartar, bajo ninguna circunstancia ni ninguna situación, la necesidad obvia que siempre va a haber en el tema de los hidrocarburos de perforar. Ahora, un buen estudio geofísico puede ahorrar muchísimo dinero. Pues tener en cuenta que si tenéis que hacer un pozo exploratorio, pues no sé, de 500 metros, de 1000 metros, de 1500 metros, de los metros que sean, o vosotros habláis en pies, si la sísmica ya te dice más o menos por dónde entran los tiros, puedes dejar de gastar mucho dinero, ¿vale? Y esto es importante, pero aún así, siempre tener en cuenta que por mucho que se usen métodos de prospección, geofísica, geoquímica, o en este caso ahora ya muy modernamente la nanotecnología, siempre va a haber que perforar, ¿vale? Eso es un concepto muy importante. Mirad, pues en la siguiente diapositiva lo que voy a hacer es desmigaros, digamos, las 3 técnicas geofísicas o métodos geofísicos más empleados en el entorno de los hidrocarburos. Como bien sabe Alberto, estos son los potenciales
que se dividen a su vez en los que van por el tema de la gravedad y el tema magnético, después los sísmicos y evidentemente los eléctricos. Ya os he repetido en sucesivas ocasiones que para mí los más importantes, sin lugar a dudas, o los que mayor jerarquía tienen ahora mismo, son los sísmicos. Pero bien, vamos a ir empezando por los primeros. Alberto, Juan, Rodolfo, Verónica y André. Métodos potenciales. Estos difieren de los sísmicos y los eléctricos en una cosa muy importante, ¿vale? ¿Cuál es esa cosa muy importante en la que difieren? Pues que estos métodos, los métodos potenciales, los métodos referentes a la gravedad y el campo magnético, no necesitan fuentes externas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es que lo que hacen o lo que van a buscar es registrar potenciales naturales, ya sea desde el punto de vista de la gravedad o ya sea desde el punto de vista magnético. Bien, mirad. Los de la gravedad realmente son muy fáciles de entender. ¿Por qué? Porque los métodos potenciales destinados a la gravedad lo que hacen es estudiar desviaciones de la componente vertical del campo gravitatorio. Es decir, lo que hacen es buscar anomalías de gravedad. Mirad, el ejemplo que pongo siempre, muy claro. Si tú estás estudiando la componente magnética, es decir, estás estudiando la gravedad en una zona en superficie, pero en una zona del interior de la Tierra, y tú encuentras, por ejemplo, que el gabrímetro te está diciendo que hay una pérdida o déficit de gravedad, pues entonces tú puedes entender que ahí hay algo que no tiene mucha densidad y puedes pensar que hay un domo de sal. Y los domos de sales están relacionados con los hidrocarburos, ¿vale? Esto es un tema que tocó mucho en el primer tema del módulo. O, por ejemplo, si tú estás haciendo estudios de gravedad y te estás dando cuenta que las variables gravitatorias son altas, es decir, que hay mucha densidad, pues te estás dando cuenta que hay un cuerpo mineralizado, pues entonces te estás dando cuenta que ahí no hay hidrocarburos. ¿Veis? Pues los métodos de gravedad lo que van diciendo es dónde hay anomalías de gravedad, es decir, gravedades más bajas, y esas pueden ser zonas que potencialmente tengan hidrocarburos. Por el otro lado, los métodos magnéticos, pues básicamente, chicos, juegan al descarte también. Evidentemente es el método más antiguo desde el punto de vista de los hidrocarburos y lo que hace es muy fácil. Lo que hace es buscar anomalías magnéticas negativas. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos, ¿vale? Digamos que no tienen dentro de ellos magnetita o no tienen dentro de ellos materiales magnéticos. Entonces, cuando hago un estudio del campo magnético en superficie, pero del interior de la Tierra, y en este caso el magnetómetro me dice que hay zonas que tienen componentes magnéticas negativas o muy bajas, ahí hay zonas posibles de acumulación. Ahí hay zonas donde puede haber rocas sedimentarias con materia orgánica donde se ha podido acumular estos hidrocarburos, ¿vale? Es por descarte, digamos. Y después los métodos sísmicos. Los métodos sísmicos ya son más diferentes. Evidentemente esto se utiliza muchísimo. Y los métodos sísmicos, mirad qué fácil son. Básicamente lo que hacen es generar pues ondas artificialmente. Es decir, es el típico ejemplo de un camión que va impactando sobre el interior de la Tierra, manda ondas al interior de la Tierra, ondas elásticas. Estas ondas van atravesando la corteza y después son registradas en una estación receptora por un sismógrafo que los manda después a una estación de computarización y saca datos y hace una radiografía del interior de la Tierra. Entonces, como el sismógrafo le pasa los datos a la computadora y la computadora tiene ya, digamos, su librería de datos dentro, sabe que si una onda tarda en pasar un estrato tanto tiempo, se refleja de tal manera o tiene una incertidumbre de aquella manera, pues es este tipo de roca. Y entonces la computadora te va haciendo una radiografía de los materiales que se encuentran en el interior de la Tierra. Y así más o menos funcionan los métodos sísmicos. Y los métodos eléctricos, yo diría que lo importante que tenéis que saber de ellos es que el principal uso que tienen estos métodos eléctricos es en los pozos, ya sea un pozo exploratorio o ya sea un pozo definitivo para extraer. Es decir, una vez que hemos perforado este pozo, pues instalamos una serie de herramientas y sacamos esos registros de los cuales os hablaba antes, es decir, registro de porosidad,
de resistividad, y entonces, como los registros se sacan en función de la profundidad, después vamos relacionando unos registros con otros a las mismas profundidades y vamos enlazando unos datos de porosidad con resistividad, con potencial, y nos vamos dando cuenta de los materiales que tenemos en el interior de la Tierra que puedan o no acumular estos hidrocarburos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Estoy yendo muy rápido. Ser todo lo sincero que queráis, porque yo estoy aquí para intentar abriros la ventana, una nueva ventana de información hacia un mundo muy interesante como es la geología dentro de los yacimientos de los hidrocarburos. Bueno, empiezo por orden. El señor Alberto es el primero que está, así que, aunque me vuelva a responder lo mismo, yo me debo a mis preguntas. Alberto, ¿alguna pregunta o algo que nos quieras comentar? Porque Alberto, vosotros no lo sabéis, pero yo os lo digo, ha trabajado durante muchos años en plataforma, es decir, en offshore. Y es una persona que en el ámbito de los hidrocarburos, pues bueno, yo creo que sabe. Entonces, Alberto, si tienes alguna pregunta o la quieres compartir con tus compañeros, tienes el micrófono a tu disposición, caballero. Gracias, profesor. Bueno, preguntas, realmente no tengo preguntas. Simplemente como tratar de añadir un poco. ¿Contribuciones? Bueno, acá, sí, acá, bueno, se utiliza bastante la parte sísmica, era lo que hemos conversado también en las clases, se utiliza bastante también la sísmica y los métodos eléctricos, tanto para la parte exploratoria como para la parte ya de producción. En la producción se utiliza también mucho la parte de los eléctricos, los métodos eléctricos, ya que se le hace un seguimiento histórico a la producción del pozo para su potencial. Claro. Muy importante. Bueno, has resumido lo que yo he resumido. Muy bien. Muy bien. La verdad es que siempre hablar contigo me gusta mucho. Rodolfo, Verónica, Yandri. Bueno, aquí hay alguien que ha escrito algo y no me he dado cuenta porque estaba mirando la presentación. Perdonad. Rodolfo pregunta, Alberto, Juan, Verónica, Yandri, ¿cuál de los métodos geofísicos es más exacto en detectar un yacimiento de hidrocarburos? Pues mira, te voy a poner un ejemplo que nada tiene que ver con esto para después ponerte un ejemplo que todo tiene que ver con esto. Aquí en Madrid, aquí en España casi todos somos del Madrid y del Barcelona. Después otros somos del Sevilla o de cualquier equipo. Y digamos que en el Madrid está Cristiano Ronaldo y Messi está en el Barcelona. Ambos son muy buenos, pero dependiendo del día, uno es más bueno que otro. Con esto transportado a la pregunta que tú me acabas de decir, es que depende de la zona donde nos encontremos, un método geofísico será más bueno que otro. Si hay una zona donde hay anomalías o perturbaciones magnéticas gordas o gravitatorias por algunos agentes externos, pues esos no se podrán utilizar muy bien. Los métodos eléctricos para los pozos muy interesantes y los sísmicos en general, sobre todo ahora con las nuevas actualizaciones con drones, son muy importantes. Si tú me preguntas cuál es el que más me gusta a mí, yo te diría que en función de calidad, precio, resultados, los sísmicos. Pero más exacto, es que lo de exacto es depende, porque depende de qué empresa ha hecho los estudios, quién estudia esos estudios y quién le dice al que estudia los estudios qué se debe hacer. Es decir, yo más bien diría que si el equipo multidisciplinar de la empresa en cuestión es muy bueno, cualquier método geofísico puede entregar mucha información. Y si el equipo multidisciplinar de la empresa no es muy bueno, cualquier método geofísico dará palos de ciegos. Pero para mí, el más bueno, no más exacto, el más bueno, el más utilizado, con más jerarquía, para mí, para Manuel, los sísmicos. Los sísmicos, para mí. Pero hay mucha variedad, claro. Después tú, Rodolfo, puedes encontrar por internet, pues, diferente, fulanito y menganito, y fulanito a lo mejor dice uno, o menganito dice el otro. Pero exacto, lo exacto en el tema de los hidrocarburos, Rodolfo, es la perforación del pozo. Eso es lo exacto. Eso es lo que ya no engaña. Si perforas y hay, y si no perforas y no hay, no hay. Pero de los geofísicos, para mí, el que más me gusta, sin duda, por relevancia de resultados, los sísmicos. Yo creo que Alberto, además lo hablamos en un día, también piensa como yo, ¿no, Alberto?
Sí, es correcto. O sea, tratar de Bueno, claro, discernir y identificar un Andrés, solo método previos es muy como importante. el más preciso es difícil, ya que depende de muchas variables, inclusive si existen estudios previos, si existe algún historial de la zona a prospectar. Entonces, realmente Claro, no se puede encajonar un solo método. Por el contrario, el hecho que participen varios métodos hace mucho más accesible a la información precisa. El nivel de incertidumbre se hace más pequeño. claro, totalmente de acuerdo. Además de esto ya hablamos tú y yo detenidamente. Yandri dice, creo que también va a depender de la madurez de la provincia y de los estudios previos. Evidentemente los estudios previos o los datos de producción o todo eso es muy importante. Ahora, Yandri, también te digo una cosa. En muchas zonas, y seguro que Alberto pone ejemplos de otros, había estudios previos donde en zonas cercanas había hidrocarburos y por esa razón se intuía que por ahí cerca habría, pero después no había. O sea que digamos que los estudios de producción, los estudios previos son muy importantes también, pero el concepto importante es lo que dice Alberto. Aquí lo interesante es tener muchos datos de muchas variantes y con todos esos datos enfocamos. Porque buscar uno concretamente, pues una vez a lo mejor te puede servir, pero en general no. Hay que tener pues, datos de producción históricas de la zona, mezclar los geofísicos con los geoquímicos, si se puede la nanotecnología y evidente también, bueno, apunta aquí Yandri la madurez de la provincia. Ahora, y yo apunto esto siempre que es muy importante, el personal al cargo, las personas que van a estudiar eso, las personas que van a interpretar los datos de los programas informáticos, los químicos que van a estar en los laboratorios estudiando las muestras o van a ayudar a la prospección geoquímica. Para mí, sin lugar a duda, el factor humano es lo más determinante. Un buen equipo va al fin del mundo. Gran tecnología con un mal equipo no va a ningún lado. Bueno, Es correcto. ¿alguna puntualización más? Me está pareciendo muy entretenido. Creo que también... Ah. Verónica, ¿quieres puntualizar algo? La verdad es que siendo unos pocos, es, como digo yo, es mucho más entretenido, ¿verdad, Alberto? Sí, sí, sin dudas. La opinión de todos aporta valiosamente. Claro, claro, y además fíjate es que has dado en el clavo. Rodolfo, este es el clavo, lo que acaba de decir Alberto. Alberto ha dicho, la opinión de todos enriquece más, pues a la prospección o a la geología de los hidrocarburos no busca un gran método, porque no hay un gran método, y el que diga que hay un gran método es porque no tiene ni idea de esto. Hay muchos métodos que nos pueden ayudar y todos ellos conjuntos nos ayudan mucho más. Vale. Bien, y por último, porque ya llevamos una hora, voy a intentar resumirlo esto en 10 minutos, para después que me hagáis todas las preguntas pertinentes que queráis. Ah, y como siempre digo, Alberto ya lo sabe, pero Rodolfo, Verónica, Yandri, Juan, os apuntéis o no al máster. A mí me gusta siempre ayudar a la gente en cualquier aspecto. Luego, creo que tenéis mi correo a disposición en la plataforma de la universidad o de ADIC o donde sea. Cualquier duda que tengáis en cualquier aspecto, a mí no me cuesta nada perder 5 minutos de mi tiempo, perder entre comillas, para responderos lo que necesitéis. Bien, mirad, pues ahora, la última parte de esta charla, prospección geoquímica. ¿Y cuál es la pregunta que hay que hacerse aquí? Bueno, primero, ¿qué es la geoquímica? Pues fijaros, básicamente la geoquímica es una cosa muy sencillita, aunque muy complicada. Es una disciplina que lo que hace es estudiar, digamos, la construcción atómica y la configuración electrónica de los elementos químicos que tenemos en el interior de la Tierra. Es decir, lo que hace es estudiar dinámicas de los diferentes elementos y composiciones. Eso es lo que hace. Ahora, estas prospecciones, en diferencia a la geofísica, lo que se van a centrar más es en la parte química, es decir, en el aspecto electrónico y atómico de los diferentes elementos químicos del interior de la Tierra. Vale. Bien, que sepáis que al igual que dentro de la geofísica hay una gran variedad de métodos geofísicos, pero nosotros para los hidrocarburos hemos seleccionado como los tres más relevantes los potenciales, los sísmicos y los eléctricos. Dentro de la geoquímica es inmensa y hay un montón de ramas, un montón de ramificaciones. Pues dentro de lo que es esta
métodos geoquímicos para hidrocarburos, nosotros particularmente nos vamos a quedar con uno, porque además fue la charla que tuvimos, yo creo que el martes, ¿verdad, Alberto? ¿Fue Sí, el es martes cuando correcto. tuvimos la clase, Alberto? Sí, correcto. El martes, pues el martes hablaba con Alberto que de todas esas ramas o ramificaciones que se extienden dentro de la geoquímica, nosotros para los hidrocarburos, si atendemos a la ciencia ortodoxa y atendemos al concepto de que los hidrocarburos se forman a partir de la materia orgánica y no echamos caso a los rusos y a su enfoque del punto de vista del magma, pues si atendemos a la ciencia ortodoxa, nosotros dentro de los métodos geoquímicos nos vamos a detener particularmente en la geología, perdón, en los métodos geoquímicos ambientales en superficie. ¿Por qué? Porque estos métodos geoquímicos en superficie, o digamos la la geoquímica ambiental en superficie, o la orgánica en superficie, lo que nos va a dar a nosotros son las herramientas para entender mucho mejor los hidrocarburos, ¿vale? Es decir, vamos a estudiar geoquímica ambiental orgánica en superficie. Bien, muchos, por me lo preguntaron en otra clase, se preguntarán, bueno, pero Manuel, ¿cómo es esto de estudiar en superficie si los hidrocarburos están en el interior de la Tierra? Bien, nosotros lo que tratamos es de estudiar los yacimientos de hidrocarburos con las prospecciones desde la superficie, mandando o cogiendo información del interior, ¿vale? Porque ya después meterse al interior se hace con el pozo. Entonces, estos métodos geoquímicos estudian los yacimientos de hidrocarburos desde superficie, viendo indicios. Y eso es lo que nos vamos a detener ahora. ¿Cuáles son los indicios y cómo podemos ir entendiendo estos indicios? Eso es lo que hace la geoquímica. En este caso, en superficie, ambiental, y en este caso, la orgánica. Y mirad, porque esto es muy fácil. Lo voy a explicar detenidamente en medio minuto. Si nosotros tenemos un yacimiento de hidrocarburos en el interior de la Tierra, Alberto, Juan, Rodolfo, Verónica y Yandri, ¿qué sucede? Pues que esto, o este yacimiento de hidrocarburos, lo que va a hacer, porque los yacimientos de hidrocarburos son cosas vivas, va a producir o va a provocar, digamos, una serie de pautas de comportamiento o una serie de discontinuidades en las propiedades medias de los estratos de estudios, ¿vale? Y entonces, estas discontinuidades o estas perturbaciones que producen los hidrocarburos en los estratos de estudio, en los que están a su alrededor, pues son o los llamamos indicios, ¿vale? Y estos indicios son a nosotros los que nos pueden decir que en el interior de la Tierra se encuentra. Porque cuando nosotros analizamos unos estratos y las propiedades medias de esos estratos nos damos cuenta que están siendo perturbadas, nos damos cuenta que hay algo que está introduciéndose dentro de ellos. Pues los yacimientos de hidrocarburos, como son algo que se mueven, tienden a moverse por los estratos y cambian las propiedades químicas de la zona. ¿Por qué? Bueno, pues muy fácil, porque la naturaleza o interior de la Tierra, digamos que no está en un equilibrio termodinámico, y esto siempre lo digo. ¿Por qué? Porque es un sistema que está abierto o sometido a gradientes de presión y temperatura, y digamos que son estos gradientes de presión y temperatura los que van a hacer que se muevan los elementos químicos y los compuestos de los hidrocarburos hasta su superficie, y entonces nosotros vamos a poder creer o pensar que en el interior de la Tierra tenemos evidentemente un yacimiento de hidrocarburos. Bien, fijaros, lo más importante ahora es esto que tenéis en pantalla. Estas anomalías o perturbaciones o indicios de los que acabo de hablar es lo importante de la geoquímica, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos indicios superficiales que os acabo de decir que generan en superficie los hidrocarburos al ser transportados desde el interior hacia el exterior es lo que nos va a decir a nosotros que hay en el interior de la Tierra hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los suelos, los gases, las rocas, bueno, pues todo lo que hay en el interior de la Tierra cambia las propiedades. Y entonces nosotros, cuando esas propiedades se ven perturbadas y tienen una serie de pautas de comportamiento, decimos, uy, por aquí ha tenido que pasar un hidrocarburo, porque si la composición de este estrato tiene que ser pero estoy encontrando esta molécula, o digamos estoy encontrando
esta variedad orgánica aquí, es que aquí alguien está dejando un resto. ¿Y quién es ese resto? El hidrocarburo. Pues entonces lo que tenéis que tener en cuenta es que estos indicios que llegan a superficie se dividen en dos tipos. Unos que son los directos, de los cuales hablamos el otro día con Alberto, que a veces no se le pueden ni llamar indicios, pero hay que llamarlos indicios porque tienen sus métodos, y son básicamente pues, lo que vimos al principio de la charla. ¿Cuáles son indicios indirectos? Pues emanaciones de petróleo, volcanes de lodo, arenas asfálticas, gas. Todos esos indicios que llegan a superficie nos hacen a nosotros entender que en el interior de la Tierra hay hidrocarburos. Y después, por ejemplo, pues bueno, dentro de lo que es todo el curso, yo después hablo de los métodos específicos que encontramos para los indicios directos. Y sobre todo siempre repito que los hidrocarburos ligeros pues es un índice muy medible y muy interesante, porque como son hidrocarburos gaseosos ligeros, se filtran muy bien por los estratos del terreno y yo los puedo medir, digamos, muy bien, con una serie de metodología. Vale. Y después lo interesante, sobre todo de esta parte última de la geoquímica, es que existen también indicios indirectos. Y estos indicios indirectos, al fin y al cabo, son esas manifestaciones indirectas de las que yo os hablé. Es decir, además con Alberto lo hablamos tranquilamente un día, por ejemplo en Venezuela se han descubierto, creo recordar la conversación con él, a partir de aguas sulfurosas yacimientos de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque la movilización de hidrocarburos desde el interior de la Tierra hasta la superficie, con unas determinadas condiciones químicas en unos estratos, producen aguas sulfurosas. Y esas aguas sulfurosas en superficie nos dicen que puede haber en el interior de la Tierra hidrocarburos. Era ese el ejemplo que me ponías, ¿verdad? ¿No, Alberto? Quiero recordar, Sí, ¿no? es correcto. La zona llamada La Petrólea. Sí, correcto. La zona llamada La Petrólea. La petrólea. Además que me lo mandaste para que lo leyera en Wikipedia. Sí. Sí, así es. Así que yo ya, Así es. yo ya diría casi por último que evidentemente para estos indicios directos e indirectos, y yo lo desarrollo mucho más en las clases y evidentemente dentro de los temas, pues existen los métodos directos e indirectos y cada uno tiene sus subdivisiones. Es decir, por ejemplo, los métodos directos, pues el análisis de hidrocarburos ligeros, el análisis isotópico del carbono y el oxígeno, o el análisis de hidrocarburos pesados, que yo siempre digo que no es de lo mejor, pero que están ahí también. Y después los métodos indirectos, pues bueno, pues por ejemplo el potencial redox o contabilización de las aguas sulfurosas, bueno, pues muchos efectos. Pero lo importante que tenéis que tener en cuenta para finalizar ya es que la prospección geoquímica persigue siempre unos fines. ¿Y cuáles son los fines? Yo los he resumido en los que tenéis en pantalla. La prospección geoquímica me da a mí datos concisos de la migración. Y la migración, como vimos al principio, es una de las 4 partes trascendentales para entender lo que es la geología de los hidrocarburos. Roca generadora o roca madre, migración, roca almacén y roca sello. Pero así, a su vez, también estos métodos de prospección geoquímica me dicen a mí si lo que yo tengo es gas o petróleo, porque si yo lo que estoy viendo en superficie con los métodos es que está escapando un volumen de gas, pues sé que es gas. Si veo que hay una película de crudo, pues digo que es crudo. Se analizan las muestras del terreno en laboratorio y te lo dice. ¿Por qué? Porque no se extrae igual el gas que el petróleo. Y después también, evidentemente, muy importante, más allá de comparar datos, reducir gastos. Porque tener en cuenta una cosa muy importante, como telón de fondo para esta charla. Los hidrocarburos se explotan porque dan dinero, pero si un yacimiento de hidrocarburos, por muy bonito que te parezca, no es económicamente rentable, no me sirve de nada. El telón de fondo, después de todo, es que si económicamente aquello es rentable se explota y si no es rentable, no se explota. Bueno, 1 hora y cuarto. Caballeros, señorita, coméntenme todo lo que quiera, por favor. Alberto, Juan, Rodolfo, Verónica, Yandri. Estoy aquí para sus preguntas. Bien, bueno, me gustaría como eh, ¿No tienen preguntas? añadir Bien, bueno, allí, como
Realmente esta última parte de los métodos, acá en Venezuela, como lo habíamos comentado, profesor, se están utilizando como para validar zonas productoras, ¿no? Y también se está utilizando mucho para la parte de la minería, ¿no? Ajá. También en función de su relativa Claro, sí, lo que economía, hablamos en la son charla. métodos relativamente económicos. Materiales o minerales preciosos. Correcto. Y También lo son, claro. inclusive había comentado en ese momento también que bueno, también se ha utilizado para hacer estudios en, en la protección del mismo mineral de uranio. Cierto, lo recuerdo de la última conversación que tuvimos también. Es que la geoquímica, como hablábamos al principio, Alberto, pues tiene muchas disciplinas. Nosotros nos quedamos ahora con la orgánica en superficie porque estamos hablando de hidrocarburos, pero después tiene tantas ramas, digamos, como tipos de materiales podemos encontrar en el interior de la Tierra. Y evidentemente el uranio, hoy por hoy, Alberto, pues tiene un poder importante porque tiene un precio elevado porque no hay mucho. Entonces, encontrar ese tipo de material genera un gran aporte económico a que lo pueda explotar. Y entonces, claro, afinar con unos métodos, digamos, relativamente baratos, como son los métodos geoquímicos, y poder encontrar eso y quedarte con una concesión de uranio, pues a lo mejor, digamos entre nosotros, que te jubilas ya, Alberto. Ya te jubilas con eso. Sí, sí, correcto. Y bueno, es también concatenando con lo que Rodolfo comentaba acerca de cuál de los métodos, de todos estos métodos son más efectivos, o sea, es como la contribución de los métodos geoquímicos con lo que es la parte de protección y generación Una de contribución, carbono. claro. O sea que no, él no es el único y como todo método pues es falible, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. No es el único y como todo método, pues es falible, ¿no? Claro, eso es una postura muy importante para que entienda Rodolfo, que todos los métodos tienen brechas, que hasta el que uno puede pensar que es el mejor te puede dar palos de ciego. Por eso hay que coger de todos, porque a lo mejor la sísmica te apunta por un lado, pero después haces un estudio geoquímico y le metes un poquito, un pozo exploratorio con eléctrica y coges algunos datos de producción de la zona y dice todo lo contrario. Por eso es muy importante aunar de todo. Porque es que es lo de siempre. Hasta que no perforas, no lo sabes. Y después ya puedes hacer un modelo numérico cojonudo, como los hay, y muchas veces, yo diría que el 80%, pues aciertan, pero después los modelos numéricos a lo mejor dicen que hay un volumen X y después es X entre X.